El primer tema que hemos trabajado en la semana es cómo se plantea una oración y cuál es la diferencia que tiene con la frase. Por ejemplo, en la pizarra tú puedes ver la siguiente construcción gramatical. La forma de convivir de las comunidades amazónicas respecto a las costeñas. Si te tomas un momento para poder entender la idea, es probablemente que tú estás leyendo una construcción no completa. Sin embargo, si puedes leerla y detectar rápidamente una idea, es probablemente que la oración tiene un sentido completo. Vuelve a leer y vamos a ver qué sentido tú le puedes encontrar y cuán rápido lo puedes hacer. Es probable, en este punto, que tú encuentres un sentido diferente o un sentido de extrañeza o diferencia en el campo semántico, es decir, en el campo de la significación. Sin embargo, probablemente te ha tomado cierto tiempo para poder detectarlo. Esto quiere decir que la construcción oracional no tiene un sentido completo, no se está transmitiendo un mensaje pleno. Y esto se debe a que no tiene un verbo conjugado. Recordemos entonces que los verbos conjugados son aquellos que le dan sentido completo a una oración. No es así cuando nosotros detectamos un verboide. Recordemos que un verboide es algo parecido a un verbo. Es una construcción que va, de hecho, a acompañar a los verbos para tener significación completa. Por ejemplo, los verboides en español son los infinitivos, aquellas palabras que terminen en ar, er, ir, y que, por ejemplo, expresan la raíz del verbo, como por ejemplo amar, beber o, en el ejemplo, convivir. Pero no expresa, por ejemplo, las características de tiempo y de persona, quién ejecuta la acción. También nosotros tenemos los gerundios, aquellas palabras que terminan en ando o yendo, por ejemplo, amando o conviviendo. Son palabras que van a asistir a un verbo para, por ejemplo, expresar en una acción verbal una forma durativa. Estoy comiendo, estoy conviviendo, por ejemplo. Y los infinitivos, aquellos que se utilizan para poder formar las construcciones en pasado. Por ejemplo, las palabras que terminan en ado, ido, to, so o cho. Por ejemplo, amado, hecho, impreso o convivido. He convivido, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir la forma en las que han convivido las comunidades amazónicas respecto a los norteños. Esos son justamente los verboides. Es decir, palabras que se parecen a un verbo pero que no pueden expresar por sí mismo un significado completo. Vamos a ver la siguiente construcción gramatical. En esta, tú podrás encontrar que la construcción oracional se repite, pero se le ha agregado una pequeña expresión, es. Y se le ha agregado un predicativo, es decir, un complemento diferente. Estas dos palabras van a completar de manera plena el sentido y van a terminar de transmitir el mensaje que quiere transmitir esta construcción gramatical. ¿Qué quiere decir? Esta sí es una oración, tiene sentido completo y por tanto tiene también independencia sintáctica. Es decir, de manera que se puede entender por sí misma, no necesita de otras más o de construcciones adicionales para poder entenderse. Esto quiere decir que una construcción oracional que tiene un verboide no puede formar por sí mismo una oración, pero sí una construcción gramatical que tiene un verbo. Y un verbo es aquella construcción conjugada o una forma conjugada por la cual se puede detectar la persona y el tiempo. La persona tiene que ver con la persona o sujeto quien realiza la acción verbal, que puede estar definida en primera persona, segunda persona, tercera persona o, en español, el impersonal que se construye con el se. Además, aparece la categoría de tiempo, que es un accidente gramatical que en español tiene 14 formas, pero que se reducen a tres básicas: el pasado, el presente y el futuro. Entonces, toda construcción verbal tiene que tener persona y tiempo. Por ejemplo, la forma de convivir de las comunidades amazónicas respecto a las costeñas es diferente. En esta construcción oracional tenemos una tercera persona, que es la forma de convivir, tercera persona esa, ¿no? Ella, la forma, y el presente, ella es, ¿no? Entonces, ella, presente del verbo ser, es.
Si fuera en pasado, la forma de convivir de las comunidades amazónicas respecto a las costeñas fue diferente, tiene pasado. Como es una categoría que tiene afectación y varía, se puede entender que tiene accidentes gramaticales de persona y tiempo. Si ustedes ven nuevamente la forma de convivir, van a notar que no es así. Convivir es una forma de raíz que no está conjugada. Yo convivir, tú convivir, él convivir, entonces nos damos cuenta de que es un verboide de tipo infinitivo. Y vamos a complementar el tema con la última construcción oracional. La forma de convivir de las comunidades amazónicas respecto a las costeñas es diferente a lo que muchos piensan. Entonces nos damos cuenta de que en este caso aparece otro verbo. Y este otro verbo tiene, de hecho, esta categoría que es un verbo subordinado. Recordemos que la subordinación es aquella fórmula que se inserta dentro de una oración compuesta, es decir, una oración que tiene dos o más verbos conjugados para completar el sentido de la oración. Estas oraciones compuestas, de acuerdo por subordinación, requieren de un nexo subordinante, que en su mayoría son los relativos que y todo lo que tiene que, debido a que, puesto que, ya que, pero también otros relativos como quién, cómo, cuál, cuyo, dónde, cuándo. Son partículas que van a ingresar y van a permitir que se junten dos verbos conjugados. Entonces todo nexo funciona como puente y sirve para poder construir eh, sentidos más plenos y construcciones sintácticas más complejas. El segundo tema que nosotros hemos revisado, que es importante que tengamos en cuenta para la tarea número 1, es la función o el propósito comunicativo como elemento fundamental para poder escribir un texto argumentativo. Recordemos que la forma en la que estamos orientando el curso de Comunicación 2 es sobre la base de una comunicación persuasiva, es decir, una argumentación que busca no solo convencer, sino sobre todo persuadir. En el plano del convencimiento estamos hablando sobre las secuencias lógicas. En el plano de la persuasión estamos hablando sobre el aparato retórico, es decir, la forma en la que nosotros manejamos y manipulamos el lenguaje en función de nuestro interés o nuestro propósito comunicativo. ¿Qué es un propósito comunicativo? Bueno, es algo que constituye o forma parte de lo que es la situación comunicativa. Ahora, la estructura de una construcción argumentativa parte desde un tema controversial, entonces el tema controversial tiene que ya implicar opuestos o un debate. No solamente tenemos que presentar un tema, sino que este tema sea controversial, es decir, que sea polémico, que tienda a representar una situación de la cual no hay un consenso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema controversial, migración de venezolanos, divide a la población tanto entre quienes la apoyan y quienes la cuestionan. Sobre la base de esta controversia, nosotros tenemos que elegir una postura, asumir una postura. Y la construcción de la postura, como hemos revisado, parte por tres principales características. La primera es que es una afirmación. Por tanto, la segunda característica se desliga de esta. No puede ser una pregunta. Y la tercera es que siempre se evita que ésta tenga dobles negaciones. Entonces, con estas tres características podremos decir, el Congreso debe regular la entrada de ciudadanos venezolanos a nuestro país. Una afirmación no tiene pregunta y tampoco no tiene doble negación. La forma en la que nosotros fundamentamos es a través de argumentos. Los argumentos son construcciones lógicas que buscan fundamentar una tesis o una postura, que recordemos son sinónimos, postura o tesis argumental. Entonces los argumentos son las relaciones causales que se generan para sostener la postura asumida. ¿Por qué pienso que el Congreso debe regular la entrada de ciudadanos venezolanos a nuestro país? Porque la exagerada cantidad, en este caso no debería, ¿no? Porque la exagerada cantidad provoca un desequilibrio económico y otra razón es porque generan conflictos sociales. Entonces, aquí nosotros vamos pensando a partir de esta arquitectura que la finalidad apelativa, es decir, la finalidad persuasiva que busca convencer, tenemos que pensarla en que justamente el propósito del texto que yo pueda estar pensando es la exigencia por parte de los gobernantes para que haya un control más preciso respecto a los movimientos migratorios de esta comunidad.
Muy bien. Entonces, esto nos lleva al tema de la situación comunicativa específicamente. Recordemos que la situación comunicativa es la situación en la que nosotros presentamos la consigna de comunicación, la situación por la cual nosotros motivamos un acto comunicativo. Por ejemplo, les presento la siguiente situación comunicativa. Dos colegas, Laura y Javier, están colaborando en la redacción de un texto para una revista académica sobre por qué debe regularse una ley que favorezca el teletrabajo. Laura ha escrito un borrador inicial del texto y Javier, que tiene experiencia en redacción académica, está revisando y proporcionando retroalimentación. Para ello, se le ha hecho algunas preguntas a su compañera. Preguntas que justamente van a permitir afinar cada vez mejor la situación comunicativa. ¿Qué preguntas pueden ser estas? ¿Cuál es el propósito o intención comunicativa? ¿Informar, convencer o entretener? Si es que nosotros vemos y analizamos, entonces estamos tratando de construir un texto que busque, por un lado, convencer sobre las conveniencias del teletrabajo y por otro lado, persuadir a que las personas piensen como tal. Aristóteles en este punto trabajaba una idea que era interesante. La persuasión tiene que ver con la afectación de una decisión, decía él en el libro La Retórica, en el libro 2. Y planteaba que justamente la forma en la que nosotros buscamos afectar la decisión es que la persona piense como, en este caso, como tú. Se afilie la idea o la postura que tú asumes. En este caso, vamos a marcar convencer. Debido a que nosotros estamos buscando convencer o persuadir con este texto, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué relación es la más conveniente? Pensando en que el contexto de publicación es una revista académica, probablemente la opción correcta en la relación que debo establecer es de respeto. Antes que de confianza o intimidad, que por ejemplo podría ser bastante útil para un post en Facebook o en Twitter o en una red social, el respeto o la formalidad va a ser justamente la más adecuada para una revista académica. ¿Qué canal emplearíamos? ¿El oral, el escrito o el audiovisual? Por ejemplo, si partimos de la idea de que es un texto escrito, evidentemente la oralidad se descarta. Pero, por ejemplo, si estuviéramos trabajando un video ensayo, sería muy conveniente pensar en el audiovisual. Ahora, ya que es una revista académica, probablemente podamos pensar directamente en un canal escrito. Más también podemos evaluar la opción de incluir imágenes y así podríamos crear un registro audiovisual. Finalmente, ¿qué registro léxico elegiríamos? ¿El formal o el coloquial, informal? Evidentemente, si es que esto nuevamente es un texto que busca convencer sobre las ventajas de esta modalidad laboral para que posteriormente probablemente se busque implementarla de manera más recurrente en diferentes formas en el espacio peruano, pues probablemente nosotros tengamos que registrarlo de manera técnica, ¿de acuerdo? Con conceptos, por ejemplo, propios del derecho, de la economía, de la sociología, de la psicología, dependiendo del campo disciplinario en el que estemos trabajando. Todas estas cuestiones son justamente las que intervienen en la forma de pensar y revisar la información para poder registrarla en un texto argumentativo de ese tipo. En la semana número 5, lo que nosotros hemos visto es el planteamiento de la controversia y la postura. Recuerden que para poder realizar esta sección, nosotros tenemos que visualizar tres aspectos principales. Lo primero es que tenemos que saber muy bien cuál es el tema polémico o controversial que estamos discutiendo. Recuerden que el tema polémico debe ser aquel que divide, porque inmediatamente después vamos a presentar la controversia. La controversia es la oposición de puntos de vista respecto al tema polémico, porque la oposición a favor y en contra nos va a permitir luego tener una toma de posición. Esa toma de posición es la postura o también llamada tesis argumental. De esta manera tenemos los tres elementos que van a constituir la base del planteamiento de toda argumentación: la presentación de un tema controversial o polémico, la controversia y la toma de posición a través de la postura. Para la semana 6, lo que se revisó es la forma en la que se puede fundamentar la argumentación a través de las estrategias de autoridad y de hecho. Para el argumento de autoridad o estrategia de autoridad hemos revisado que esta es la estrategia por la cual una persona que escribe un texto argumentativo se apoya en la autoridad académica de un agente que ha investigado sobre el tema. Para ello tenemos que tener en cuenta algunos criterios.
que van a permitir elegir mejor al especialista. Primero, tiene que ser una persona o una entidad con trayectoria dedicada al tema que se aborda, es decir, tiene que haber investigaciones previas. Además, esta tiene que gozar de credibilidad o prestigio y ser reconocido dentro de la comunidad de investigación. Finalmente, recordemos que sus planteamientos deben ser conocidos, defendidos y sustentados dentro del marco del tema de investigación. Por otro lado, el argumento de hecho o de evidencia tiene que considerarse los siguientes elementos. Primero, es un argumento por el cual nosotros acomodamos la viabilidad y la validez de nuestro argumento a través de la información objetiva, es decir, aquella que se puede contrastar con la realidad, datos basados en evidencia material, razonamientos lógicos, fuentes de información confiables y un producto del consenso social. Esto quiere decir que podemos utilizar pruebas o evidencias que sean contrastables con ciertos elementos que pueden ser, por ejemplo, una fuente de investigación. Por eso, para poder hacer un argumento de hecho de evidencia, podemos poner casos, ejemplos, estadísticas, números, que nos permitan justamente validar nuestra argumentación de esta manera. En la semana número 7 revisamos la citación en formato APA. Para esta citación nosotros tenemos que recordar que toda cita es la apropiación lícita de una idea. Es lícita porque se declara en el texto, como parte del consenso o el pacto de probidad académica que debe existir en la redacción académica. Cuando nosotros nos apropiamos de una idea de manera lícita, podemos expresar esta idea de dos maneras. A través de la expresión con las palabras de la fuente, la cual se le denomina cita textual o directa, y expresada a través de mis propias palabras. Esta apropiación, que es la más común, es aquella que se denomina cita paráfrasis o cita también indirecta. De cualquier manera, recuerden que en el formato de la cita siempre es recomendable que nosotros tengamos presente de que el citado es un recurso de escritura. No sustituye la escritura, sino que se apoya para poder escribir. Además, tenemos que recordar que cualquiera de las dos citas, sea la cual se elija, tiene que aparecer como un formato de referencia parentética. Es decir, aquella referencia que aparece apellido, coma, año, coma, número de página si lo hubiere. En este punto tenemos que recordar que son dos partes las que tiene la cita. El contenido de la cita misma, que puede estar entre comillas cuando es cita textual, corta, o el contenido de la cita que se expresa sin comillas cuando son mis propias palabras. De cualquiera de las dos tiene que aparecer el segundo elemento de la cita, que es la referencia parentética. Apellido, coma, año, coma, número de página, recuerden si lo hubiere. Ahora, dentro de los dos modelos que vamos a ver en la inserción de la cita en el texto, tenemos aquellas citas que se van a introducir con énfasis en el autor, llamadas también citas narrativas, porque van a mencionar el autor al comienzo de la idea. O aquellas que son citas con énfasis en el contenido, o también llamadas citas parentéticas, donde el autor aparece al final y no es introducido, sino que el contenido de la cita, la idea, es lo que va a permitir introducir de mejor manera la cita. Para la semana 8, lo que hemos visto es el elemento principal del curso, el proceso de redacción de textos argumentativos. Este fue el último tema que se evaluó para poder hacer la tarea número 2, así que sería conveniente que ustedes también lo revisen. Recordemos que son 4 momentos del proceso de redacción que hemos visto en la propuesta del curso. El primer momento va a consistir en la recopilación de información, la búsqueda de información, la determinación del tema y la determinación del propósito comunicativo. Cuando hemos hablado de la recopilación de información, hemos partido por una búsqueda general de diversas fuentes para poder hacernos una idea de qué tema vamos a abordar. Recuerden que es un tema polémico. Un tema polémico es aquel que, como hemos visto en la semana número 4, aquel que abre la discusión, ¿no? Tiene que haber opuestos, llevar una controversia. Una vez que determinamos buscamos la información para trabajar el tema específico, es decir, determinamos el tema, en un tercer momento vamos a determinar el propósito del tema. ¿Qué busco hacer con este tema? Voy a convencer, voy a narrar, voy a exponer, voy a explicar. En este curso tenemos que llegar a convencer o fundamentar o argumentar sobre el tema a discutir. En el segundo momento hemos logrado la discriminación de la información. Cuando hablamos de discriminación de información, recuerden que hay un momento por el cual nosotros optamos por cierta información que se debe colocarse y otra que no debe colocarse.
A partir de estas fuentes confiables que estamos utilizando y seleccionando principalmente, nos lleva luego a la elaboración de citas. La elaboración de citas es justamente recuperar estos fragmentos específicos de determinado tema a partir de un registro de citas paráfrasis textuales. En el tercer momento tenemos que organizar la información a través de un organizador gráfico que puede ser, por ejemplo, el esquema de ideas que hemos visto, el esquema numérico que hemos visto en la semana número 10. La determinación del párrafo, recuerden que hay 3 párrafos diferentes, el párrafo de introducción, el párrafo de desarrollo y el párrafo de cierre. Cada uno tiene sus partes y sus momentos específicos. Cada párrafo va a tener además estrategias diferentes. También eso lo hemos visto en la semana 10, 11 y 12. Sin embargo, también tenemos que determinar en el esquema cuáles son las estrategias. Por eso la última parte de la tercera sección, organización de información, termina en la selección de determinadas estrategias, ya sea